Muy bienvenidos, queridos amigos, a su programa favorito Biblia 360. Nos alegra mucho saber que decidieron estar nuevamente con nosotros. Su amigo Noé Álvarez, quien les habla, además de saludarlos, una vez más les agradece su presencia. De acuerdo con la promesa que les hicimos, el pastor Homero Salazar está con nosotros trayéndonos un episodio más de la serie Justicia Salvífica, que lleva como título ¿Cómo recibimos justicia? Bienvenido, pastor Salazar, el tiempo que sigue es suyo. Dios le bendiga. Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Aquí una vez más su amigo, el pastor Homero Salazar, saludándolos y agradeciéndoles por valorar cada episodio de Biblia 360. Bueno, en este tercer episodio de la serie Justicia Salvífica, vamos a responder entonces con la Biblia a la pregunta ¿cómo recibimos justicia? Miren, mis amigos, difícilmente hay una pregunta de más trascendencia en la Biblia que afecte a todo ser humano como la que formuló el patriarca Job. Es muy parecida a la pregunta que acabamos de formularnos nosotros. Job en 9:2 decía: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Como lo hemos estudiado en los episodios pasados, el hombre nace desprovisto de toda justicia, incapacitado para hacer el bien. Nacemos con naturaleza caída y con tendencias heredadas que nos empujan constantemente hacia el mal. ¿Recuerdan el relato de Génesis 6:5? Ahí nomás comenzando la historia de este mundo. Dice: vio Dios que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, de los hombres, era de continuo solamente al mal. Y en el Nuevo Testamento leímos en los episodios pasados que Pablo nos recordaba en Romanos 3:11 que no hay justo ni aún uno. Entonces, ¿cómo puede ese hombre llegar a ser justo y a estar otra vez en armonía con Dios? Esa es la gran incógnita, la gran pregunta que nos va a responder la palabra. Recordemos que en el plan de salvación de nuestro Dios, la misión de Jesús cuando vino a esta tierra fue precisamente proveer una justicia que el hombre de ninguna manera podría producir y obtener. Y el Señor Jesús lo hizo viviendo una vida de perfecta obediencia a la voluntad de Dios, en armonía con las demandas de su santa ley, y murió como sustituto del hombre, cancelando de esa manera nuestra deuda. Por lo tanto, la justicia ha sido provista por Dios a favor nuestro a través de Jesucristo, sin la menor contribución del hombre. Entonces, la gran pregunta es: ¿cómo puede el hombre apropiarse, hacer suya esa justicia que ha sido tan generosamente provista? Y la respuesta bíblica, que a veces pareciera desconcertante, es que puede ser recibida únicamente por fe. Debe ser aceptada como un regalo de Dios, porque como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 2:28, el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Maravilloso. Y digo maravilloso porque sobre este concepto fundamental se basó la Reforma del siglo XVI, cuando Lutero descubrió esta gran verdad en la palabra de Dios y proclamó que es por fe, es por fe. Él decía sola fide, solo por fe. Gloria al Señor. Y ahora, bueno, es importante que hablemos un poquito de la palabra fe. Fe es una palabra breve que apenas en el español tiene 2 letras, pero la palabra original griega es la palabra pistis, que es la que está escrita en el Nuevo Testamento. Y esta palabra pistis significa confianza. El apóstol Pablo también amplía un poco más este concepto cuando en Hebreos el capítulo 11, el verso 1, él dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera
y la convicción de lo que no se ve. Fe es creer, fe es confiar, fe es tener certeza, convicción. Y el mismo apóstol San Pablo, en el verso 6 de este capítulo 11 de Hebreos, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él es real y que es galardonador de los que le buscan. Qué bonito. Por lo tanto, entonces, la mejor definición de fe es confianza. Y además es importante que entendamos que la fe es un don de Dios también, es un fruto del Espíritu Santo. No es algo que nosotros fabricamos o construimos, es fruto del Espíritu Santo. Y esto nosotros lo sabemos porque el apóstol San Pablo, en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, a partir del verso 16, coloca la fe en la lista de los frutos del Espíritu Santo. En el verso 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces, mis amigos queridos, la única manera por la cual podemos apropiarnos de los beneficios de la obra de Cristo es por medio de la fe. Como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y me encanta Romanos capítulo 5, verso 1, es uno de mis versos favoritos, cuando Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y contrario a todos los esquemas humanos donde el esfuerzo, el hacer méritos constituyen la clave de la aceptación del progreso, nada de eso juega un papel primordial en lo que tiene que ver con la vida cristiana, con nuestra salvación. Los cristianos creemos que es por la fe, solamente la fe, solo creer. Todo esto, aunque vaya en contra de lo que el mundo y sus paradigmas hayan enseñado, nosotros creemos que la salvación, la justicia, la salvación para nosotros es por medio de la fe. Y por eso el apóstol Pablo en Efesios 2:9 dice: no es por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, la causa de nuestra salvación es Cristo Jesús, no es por obras. Cristo lo ha hecho todo y en detalle a favor nuestro, para que nosotros, por la fe, podamos recibir los beneficios de ese maravilloso regalo de Dios que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Lamentablemente, Satanás, el enemigo de Dios, tienta al ser humano para poner su fe en otras cosas. Sin embargo, el objeto de nuestra fe cristiana es nuestro Señor Jesús. Y la fe necesita ese objeto. No es tener fe en cualquier cosa. Mucha gente pone su fe en objetos equivocados. Por ejemplo, en algunas comunidades religiosas, la fe la ponen sobre sus ritos, sus ceremonias, creyendo que esos ritos y ceremonias operan por sí mismos de manera automática y que producen lo que significan o lo que dicen que producen. Hay otros que confían, por ejemplo, en las doctrinas de su iglesia, pero las doctrinas no son fines en sí mismas, aunque la iglesia debe ser, obviamente, columna y baluarte de la verdad, y debe de alguna manera enseñar la doctrina correcta, porque de esa manera pues se va proyectando adecuadamente el carácter de Dios. Pero en realidad debemos tener confianza y fe en Jesucristo, quien es la doctrina personificada y es el único camino de salvación que tenemos confiable. Hay otros que confían, por ejemplo, en sus obras, como lo mencionábamos hace un instante. Esto es lo que ejemplificó Jesús. ¿Recuerdan la parábola del fariseo y el publicano?
Y hay quienes también ponen su fe en sus sentimientos, en sus emociones, aman las sensaciones. Y algunos otros ponen su confianza en el hecho de ser hijos de tal o cual persona, como pasaba en la época de Cristo con el pueblo de Israel, que sentían su seguridad de ser hijos de Abraham. Decían confiados que Abraham era su padre, pensando que con eso todo estaba bien. Y esta realmente era una falsa seguridad. Sí, si bien pudo haber sido un enorme privilegio ser descendientes del patriarca, eso no les ganaba ningún favor para con Dios. Por eso el Evangelio de Juan registra un diálogo interesantísimo entre los que tenían esta falsa seguridad y Jesús. Y Jesús les reprocha su actitud. ¿Recuerdan? En Juan 8, verso 39, dice: respondiendo los judíos, dijeron a Jesús: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les responde y les dice: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Amigos, con todos estos ejemplos podemos notar que el único y verdadero objeto de la fe debe ser el Señor Jesucristo. Por eso somos llamados a poner nuestros ojos, a fijar nuestros ojos en Él. El apóstol Pablo en Hebreos 12, 1 y 2 nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sí, así es, amigos. Cristo Jesús es el centro. Debemos enfocarnos en Jesús, puestos nuestros ojos solamente en Cristo, solamente en Él. Somos justificados por la fe en Cristo. Él es el único objeto de la fe y fue Él el que proveyó la justicia indispensable para que pudiéramos presentarnos en forma aceptable delante de Dios. ¿No les parece eso maravilloso? Amigos queridos, es por fe, no es por obras para que nadie se gloríe. Y ahora quiero, para finalizar nuestra reflexión en el episodio de hoy, leerte Romanos, el capítulo 3, pero en la Nueva Traducción Viviente, para que veas cuán sencillo es entender esto, de que Cristo es el centro de nuestra salvación y debemos enfocarnos creyendo en Él y aceptándole a Él. Dice el verso 21, Romanos 3:21, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad y para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas ante los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente.
Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Amén. Gloria al nombre de Dios. Amigos, hasta aquí este episodio de Biblia 360. Nos veremos pronto en el próximo y último episodio de esta serie. Que Dios los bendiga. Amén. Amigos oyentes, luego de haber aprendido cómo recibimos justicia, el pastor Homero Salazar en el próximo episodio nos ayudará a comprender cómo vive el justificado. Aquí los esperamos a todos y recuerden siempre compartir este podcast con sus redes sociales. Dios los bendiga.